El mundo observa a Venezuela con confusión. La gente ve una tragedia de hambre y colapso. Lo enmarcan como una simple elección política, un fracaso predecible del socialismo. Pero esa explicación es demasiado sencilla. La verdadera historia es mucho más compleja. No comenzó con un solo líder o partido. Comenzó mucho antes, bajo la tierra, en los depósitos de crudo más grandes del planeta. Esta no es la historia de una ideología. Es la historia de una riqueza que envenenó. La crónica de cómo el dinero fácil corrompe todo. Así es como el petróleo construyó un estado fallido. Todo inicia con un descubrimiento monumental. El año es 1922. En las costas del lago de Maracaibo, un pozo de petróleo revienta con furia. Lanza un chorro negro hacia el cielo. La noticia recorre el mundo financiero. Las corporaciones extranjeras se dan cuenta. Shell, Exxon y otras llegan rápidamente. Venezuela era una nación agraria y pobre. De repente, se sentó sobre un océano de oro negro. El dinero comenzó a fluir como nunca antes. No era riqueza ganada con producción diversa. Era riqueza extraída directamente del suelo. El gobierno otorgó concesiones a las empresas. A cambio, recibía una parte de los ingresos. Este fue el pecado original del sistema. El Estado no aprendió a construir una economía. Aprendió a cobrar un cheque por sus recursos. Esto cambió fundamentalmente la psicología nacional. ¿Para qué cultivar la tierra o construir fábricas si el petróleo pagaba por todo lo importado? La agricultura local comenzó a marchitarse. La manufactura nacional nunca tuvo oportunidad. El país desarrolló lo que llaman la enfermedad holandesa. Una sobreabundancia de un recurso mata al resto. Venezuela se convirtió en un petroestado. Su salud económica dependía de un solo producto. El precio del crudo dictaba la prosperidad. El gobierno se volvió el gran distribuidor. Su principal función era repartir la renta petrolera. La política dejó de ser sobre la creación de valor. Se convirtió en una lucha por el control del grifo. Quien controlaba el petróleo controlaba la nación. La riqueza generó una ilusión de modernidad. Caracas se llenó de autopistas y rascacielos. La clase media disfrutaba de bienes importados. Viajaban a Miami como si fuera un suburbio. Parecía un milagro económico latinoamericano. Pero debajo de la superficie, la estructura era frágil. La riqueza no estaba creando capacidades reales. Estaba creando una dependencia absoluta. El país no producía, simplemente consumía. Y todo era pagado por un recurso finito. Un recurso cuyo precio no controlaba. La era democrática llegó en 1958, tras décadas de dictaduras militares. Los principales partidos firmaron el Pacto de Punto Fijo. Acordaron compartir el poder y la riqueza petrolera. Esto trajo estabilidad política durante años, pero también formalizó el sistema de distribución. El Estado se expandió enormemente, creó empresas públicas y subsidios masivos. La gasolina era prácticamente gratuita para la gente. Los servicios básicos tenían costos simbólicos. Todo esto era posible gracias al petróleo. En la década de 1970, los precios se dispararon. La crisis del petróleo en Medio Oriente fue una bendición. El presidente Carlos Andrés Pérez lo llamó la Gran Venezuela. Nacionalizó la industria petrolera en 1976. Así nació Petróleos de Venezuela, sociedad anónima. PDVSA se convirtió en el corazón del Estado. Parecía un acto de soberanía nacional. Ahora el país controlaba su propia riqueza, pero en realidad solo se profundizó el problema. El gobierno ahora era directamente dueño del negocio. Toda la burocracia estatal se fusionó con la industria. La eficiencia comenzó a ceder ante la política. Los ingresos petroleros inundaron las arcas fiscales. El gobierno se endeudó masivamente en los mercados globales. Usaba las ganancias futuras del petróleo como garantía. Gastaba como si el auge nunca fuera a terminar. La corrupción se volvió sistémica y generalizada. El dinero era tan abundante que el control era laxo. Contratos inflados, proyectos fantasmas, sobornos. La riqueza no estaba siendo invertida sabiamente. Se estaba usando para mantener un sistema clientelar. Lealtad política a cambio de una porción del pastel. Pero los mercados globales son impredecibles. En la década de 1980 todo cambió. El precio del petróleo se desplomó drásticamente. El flujo de dinero que sostenía todo se redujo. El Estado venezolano se encontró con una deuda inmensa y con unos ingresos que ya no la cubrían. La fiesta había terminado de forma abrupta. El gobierno tuvo que buscar ayuda externa. Acudió al Fondo Monetario Internacional. La institución exigió medidas de austeridad severas, recortar subsidios, aumentar precios, privatizar. El pueblo venezolano no estaba preparado para eso. Se habían acostumbrado a la generosidad del Estado. En febrero de 1989, la tensión explotó. El aumento del precio de la gasolina fue la chispa. Estallaron disturbios masivos en Caracas y otras ciudades. Se conoció como el Caracazo. La gente saqueaba tiendas en busca de comida.
El gobierno respondió con una represión brutal. Cientos, quizás miles, de personas murieron. El contrato social se había roto por completo. La ilusión de prosperidad se hizo añicos. La pobreza que estaba oculta salió a la luz. La desigualdad se volvió insoportable para muchos. El sistema político del pacto de punto fijo perdió su legitimidad. La gente sentía que la élite los había traicionado. Este descontento creó un vacío de poder. Y en ese vacío apareció una nueva figura. Un teniente coronel del ejército llamado Hugo Chávez. Intentó un golpe de Estado en 1992. Fracasó y fue encarcelado, pero se convirtió en un héroe. Su mensaje resonó con millones de venezolanos. Él prometió romper con el viejo sistema corrupto. Prometió usar la riqueza petrolera para los pobres. No estaba proponiendo un sistema nuevo. Estaba proponiendo usar el viejo sistema de forma diferente. Su narrativa era simple y poderosa. El petróleo es del pueblo, no de las élites. Hugo Chávez fue liberado y ganó las elecciones en 1998. Su llegada al poder coincidió con otro evento afortunado. Los precios del petróleo comenzaron a subir de nuevo, y esta vez alcanzaron niveles históricos. El auge de China demandaba energía sin parar. Chávez tuvo a su disposición una cantidad de dinero sin precedentes, más dinero del que cualquier otro líder venezolano había visto. Usó estos fondos para lanzar sus programas sociales, las famosas misiones bolivarianas, programas de salud, educación, alimentación y vivienda. Millones de personas salieron de la pobreza. Su popularidad se disparó hasta el cielo. Parecía que su promesa se estaba cumpliendo, pero no estaba arreglando el problema fundamental. Al contrario, lo estaba exacerbando peligrosamente. En lugar de diversificar la economía, la concentró aún más. Lanzó una campaña de expropiaciones masivas. Fincas, fábricas, bancos, empresas de todo tipo. El sector privado fue sistemáticamente desmantelado. La producción nacional que quedaba fue destruida. El Estado se convirtió en el único actor económico. La dependencia del petróleo se volvió absoluta. PDVSA, la compañía petrolera, fue purgada. En 2002 hubo una huelga de gerentes. Chávez despidió a casi 20.000 empleados calificados. Ingenieros, geólogos, gerentes con décadas de experiencia fueron reemplazados por leales al régimen sin conocimientos. La compañía, que era una joya de la industria global, comenzó un lento pero inexorable declive. La producción empezó a caer por falta de mantenimiento. La inversión en nueva tecnología se detuvo por completo. El dinero de PDVSA ya no se reinvertía en el negocio, se desviaba directamente a los programas sociales del gobierno. Se estaba matando a la gallina de los huevos de oro. Mientras los precios del petróleo fueran altos, esto se disimulaba. El gobierno también implementó controles de precios y de cambio. Quería hacer los bienes básicos más asequibles, pero esto destruyó los incentivos para producir localmente. Era más rentable contrabandear que vender al precio oficial. La escasez comenzó a aparecer de forma intermitente. El mercado negro se convirtió en una parte normal de la vida. El sistema se estaba volviendo cada vez más disfuncional. La corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos. Con el control total del Estado, las oportunidades eran infinitas. La élite gobernante se enriqueció de manera obscena. Miles de millones de dólares simplemente desaparecieron. El país era adicto al petróleo y al gasto, y la estructura productiva estaba completamente hueca. No había nada que la sostuviera por debajo. Hugo Chávez murió en el año 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó una bomba de tiempo. Y en 2014, esa bomba finalmente explotó. El precio del petróleo se derrumbó a nivel mundial. Pasó de más de $100 a menos de 30. Para Venezuela, esto fue un cataclismo. El 95% de sus ingresos por exportaciones desapareció. El gobierno se quedó sin dinero de la noche a la mañana. Tenía enormes compromisos de gasto social que no podía pagar. Tenía deudas externas gigantescas que no podía pagar. Y la producción de PDVSA ya estaba en caída libre. No podían compensar la caída de precios, bombeando más crudo. El motor de la economía simplemente se apagó. El gobierno se enfrentó a una elección terrible. Podía implementar una austeridad brutal y perder el poder, o podía intentar algo mucho más desesperado. Eligieron la segunda opción sin dudarlo. Encendieron la imprenta del Banco Central. Comenzaron a imprimir bolívares sin ningún respaldo, para pagar salarios, pensiones y deudas del gobierno. Esto desencadenó uno de los peores episodios de hiperinflación. El dinero perdió su valor a una velocidad vertiginosa. Los precios se duplicaban cada pocas semanas, luego días. Los ahorros de toda una vida se convirtieron en polvo. Un salario mensual apenas compraba un cartón de huevos. La gente cargaba bolsas de billetes que no valían nada. La economía monetaria simplemente dejó de funcionar. Al mismo tiempo, la escasez se volvió crítica. Sin dólares del petróleo, el país no podía importar. Y como no producía casi nada, no había bienes.
Los estantes de los supermercados quedaron completamente vacíos. No había comida, medicinas, ni repuestos. La gente hacía filas durante horas para comprar una bolsa de harina. Los hospitales colapsaron por falta de suministros básicos. Enfermedades erradicadas hace mucho tiempo regresaron con fuerza. La desnutrición infantil se disparó a niveles de crisis humanitaria. La sociedad comenzó a desintegrarse bajo la presión. El crimen se salió de control por completo. Caracas se convirtió en una de las ciudades más peligrosas. El Estado ya no podía proveer los servicios más básicos. No podía garantizar la seguridad, la salud ni la alimentación. Se había convertido en un Estado fallido en todo sentido. Su única función era mantener al régimen en el poder, usando la represión y el control social. Millones de venezolanos huyeron del país, creando la mayor crisis de refugiados en la historia de América. Profesionales, trabajadores, familias enteras lo dejaron todo, buscando una oportunidad de sobrevivir en otro lugar. La nación con las mayores reservas de petróleo del mundo se había convertido en un sinónimo de miseria. La tragedia de Venezuela no es simple. No es solo la historia de un mal gobierno. Es la historia de una paradoja económica fundamental, la paradoja de la abundancia o la maldición de los recursos. La riqueza que viene sin esfuerzo productivo no crea desarrollo. Crea una cultura de dependencia y búsqueda de rentas. El petróleo deformó la economía venezolana desde el principio. Impidió el desarrollo de otras industrias. Convirtió al Estado en un distribuidor de riqueza, no en un facilitador. La política se transformó en una batalla por el botín. Cada auge petrolero reforzó esta dinámica destructiva. Financió la ilusión de prosperidad y ocultó los problemas. Cada caída de precios reveló la fragilidad del sistema, generando crisis, descontento y agitación política. Hugo Chávez no creó esta dependencia, la heredó. Pero en lugar de curar la enfermedad, la llevó a su fase terminal. Destruyó las pocas defensas que le quedaban al país, aniquiló al sector privado y a la competencia. Destruyó la capacidad técnica de su industria petrolera. Hizo que la supervivencia de la nación dependiera de él y del precio de un solo producto en el mercado mundial. Cuando ese precio se desplomó, todo el edificio se vino abajo. No quedó nada que pudiera amortiguar el golpe. El socialismo no fue la causa, fue el acelerante. Fue la ideología que justificó la destrucción final, la centralización total del poder y la economía. El sistema falló no porque fuera de izquierda, falló porque estaba construido sobre arena, construido sobre la falsa promesa del dinero fácil. La historia de Venezuela es una advertencia, una lección sobre cómo la riqueza puede ser una trampa. Muestra que el verdadero valor no se extrae del suelo, se construye con instituciones sólidas y una economía diversa. Se crea con el conocimiento y el trabajo de la gente. Venezuela lo tenía todo para ser una nación próspera, pero su mayor bendición se convirtió en su peor maldición. El petróleo que prometió un futuro brillante terminó ahogando a la nación en la oscuridad, y ahora la gente paga el precio más alto. En un país rico que eligió el camino a la pobreza, la pregunta no es si se recuperará, sino si alguna vez aprenderá la lección.